¿Qué harías si Dios te habla personalmente con una voz audible? Buenos días a todos en este miércoles 30 de diciembre y bienvenidos una vez más a la comunidad contigo. Creo que los relatos más conocidos del primer libro de Samuel, uno de esos, es justamente cuando Dios habla de una forma audible y personal con Samuel. Creo que no hay Biblia para niños que no tenga la imagen de Samuel como niño levantándose para ir y preguntar a Elí si le estaba llamando. En el capítulo 3 del primer libro de Samuel, a partir del versículo 1, dice que el joven Samuel servía a Jehová delante de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visiones con frecuencia. Pero aconteció que cierto día, mientras Elí, cuyos ojos habían comenzado a debilitarse, de modo que él no podía ver, estaba acostado en su aposento, y Samuel dormía en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corrió Elí diciendo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar, Samuel. Samuel se levantó, fue a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido aún revelada. Jehová llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó, fue a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y sucederá que si te llama, dirás, habla, oh Jehová, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Entonces vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí voy a hacer algo en Israel, que a quien lo escuche le retiñirán ambos oídos. Me gusta cómo comienza este capítulo, porque nuevamente nos muestra la situación en la que estaba Israel. Dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visiones con frecuencia, es decir, no era común oír hablar a Jehová, ni tampoco eran frecuentes las visiones. Durante muchos años, el Señor no se había dirigido a quienes estaban encargados de guiar al pueblo espiritualmente, y por eso ellos estaban sumidos en una gran decadencia moral y espiritual. Las personas vivían de acuerdo con su criterio y hacían lo que bien les parecía. Pero ahí estaba Samuel, ya en su adolescencia, tal vez entre los 12 y los 16 años, y servía a Jehová bajo el cuidado de Elí. Ahora es interesante ver que en el versículo 7 dice que Samuel aún no conocía a Jehová y que su palabra aún no se le había revelado. Es decir, en todo el tiempo que Samuel había estado en el santuario sirviendo, nunca había visto ni escuchado que Dios dijera algo a Elí, a sus hijos o a él. Él servía a Dios, pero no le conocía de una forma personal. Y el Señor decide llamar a Samuel, y le dijo, Samuel. Entonces él respondió, heme aquí, aquí estoy. Pero pronto vio que Elí no estaba con él. Entonces corrió al cuarto en el que Elí estaba y le dijo, ¿para qué me estás llamando? Elí dice que ya estaba viejo y casi ciego. Y como dice el versículo 2, no, él estaba en su aposento. Seguro que era normal que llamara a Samuel para que le ayudara en la noche. Pero esta vez no había sido Elí quien estaba llamando. Entonces le dijo, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Esto sucedió nuevamente. Jehová llamó a Samuel, Samuel fue donde Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve a acostarte.
Y Samuel volvió a acostarse. Y sucedió una vez más. Jehová dijo: Samuel, y Samuel fue donde Elí, y dice que Elí se dio cuenta que era Dios llamando a Samuel. Entonces Elí le dijo: si alguien vuelve a llamarte, dile: habla Jehová, que tu siervo escucha. Ahora, yo no sé qué hubiera hecho en el lugar de Samuel. Pienso que le hubiera pedido a Elí que deje llevar mi colchón al lado de su cama por temor. Pero dice que Samuel fue y se acostó. Y entonces en el versículo 10 dice que Jehová se le acercó, se paró y nuevamente le dijo: Samuel, Samuel. Entonces Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Saben, el llamado de Dios a Samuel fue algo excepcional. Pienso que si me hubiera sucedido a mí, yo me hubiera muerto de miedo. Tal vez para otros puede ser algo emocionante y realmente quisieran que su llamado al servicio sea así. Pero el punto de todo es que Samuel no comenzó desde pequeño una búsqueda de Dios. Muchas veces escuchamos que las personas han comenzado a buscar a Dios desde jóvenes. ¿Cómo es que ellos han llegado a Dios y lo han encontrado? Pero saben, el patrón de la Biblia es completamente diferente, porque fue Dios quien decidió obrar en la vida de Samuel, incluso antes de nacer. El Señor hizo que una mujer estéril pudiera dar a luz, y Él fue quien dispuso el corazón de Ana, para que ella prometiera llevar a su hijo para el servicio al Señor. Ahora, el mismo Señor fue quien personalmente estaba buscando a Samuel, y se acercó y le habló. Samuel no hizo nada, en ningún momento hizo algo para poder ganarse el favor de Dios. Fue Dios que soberanamente decidió obrar en la vida de Samuel, primero para salvación y luego para su servicio. El Señor escogió a Samuel como el siervo por el cual su pueblo tendría la posibilidad de volverse hacia Él. Lo hermoso de todo es que a través de su siervo, a través del ungido, a través del Mesías, a través de Jesús, a través del Salvador, el Señor también extiende la posibilidad de que nosotros nos reconciliemos con Él. Me emociona pensar que a través de Cristo somos llamados por nuestro nombre para poder reconocerle como Señor y Salvador y para poder reconciliarnos con Dios. Tal vez el llamado no sea tan espectacular, pero ¿saben qué? Él nos llama íntimamente a través de su Espíritu para que reconozcamos nuestra necesidad de reconciliarnos con Dios. Lo hermoso es que nos llama para que seamos sus hijos. Pero ahora son hijos que le sirven, hijos que llevan ese mensaje de advertencia junto con el mensaje de salvación. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Saben? Y el mensaje que Dios dio a Samuel no fue un mensaje alentador, porque el Señor dijo: estoy por hacer en Israel algo que a todo el que oiga le quedará retumbando en sus oídos. El juicio de Dios estaba llegando a la casa de Elí, a los hijos de Elí. La advertencia estaba siendo puesta. Y eso es lo que vamos a ver mañana, el juicio de Dios. Pero sería esa advertencia para el pueblo, para que ellos vieran la necesidad de reconciliarse con Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, porque podemos ver a través de tu palabra cómo es que tú llamaste a Samuel, pero también cómo es que tú nos llamas de una forma personal, hablándonos por nuestro nombre, llamándonos a que podamos reconciliarnos contigo. Y Padre amado, te damos gracias, porque no es por nuestro mérito, no es por lo que nosotros estemos haciendo, no es porque nosotros te estemos buscando, sino porque eres tú buscándonos a nosotros.
Y te damos gracias también por eso, Señor. Te damos gracias porque tú has obrado en nosotros, o tú quieres obrar en nosotros. Y te pedimos que tú nos ayudes a entender esto. Y Padre, también te queremos pedir que tú nos ayudes a poder entender que nos has llamado para poder servirte. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga, y si Él quiere, nos vamos a ver el día de mañana para seguir estudiando su palabra. Buenos días, hermanos.